Y hoy quisiera hablarles de un ingrediente que va a la par de la fe. Si bien es cierto, nosotros hemos estado todo este tiempo y con mucha fuerza tomando fe para creerle al Señor, nosotros debemos entender que la fe no es algo que imagina. La fe es algo que está respaldado o está sobre las promesas de la palabra del Señor. Cuando hablamos nosotros de fe, es necesario que hablemos de Jesús. La gente hoy habla de una fe, la gente habla de creer, la gente habla de estar bien, pero no podemos nosotros desligar la fe de la persona que la crea. La palabra dice que Jesús es el autor de nuestra fe. Y todo parte, el creer parte en creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en el momento de que la fe nace en Jesús, la fe en Jesús produce cambios en nosotros que vienen por un ingrediente que nace dentro de nosotros, donde nuestro espíritu se contrita y ocurre algo de lo que hoy te quiero platicar. La fe es importantísima. La escritura nos enseña de esto. Hebreos capítulo 11, y si vas conmigo hasta el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas deja ver este texto. La primera es que el que quiere acercarse a Dios necesita fe. Aquí nace la fe. La fe nace en Jesucristo, en acercarnos a Dios, en creer en Él. Pero la palabra nos enseña que nuestra fe puesta en Jesús va a producir obras o frutos. Pero ¿qué tipo de fruto o qué tipo de obra es la que se produce cuando alguien tiene fe en Jesús? Quiero que vengas conmigo a ver esta historia en el libro de Lucas, el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Verso 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús cuenta esta historia, pero Jesús cuenta esta historia, hace referencia del que tenía 100, pero una se le perdió. Cuando se le pierde una, le quedan 99. Y dice que este hombre deja las 99 bien cuidadas y se va por la que está perdida. Cuando yo leía esta historia, pensaba en nuestra realidad hoy. Hoy nosotros, si uno nos llega a faltar, si algo de lo que tenemos se llega a ir, hoy administramos mejor, hoy cuidamos mejor, hoy importa lo unitario. A lo mejor un par de meses atrás tu concepto era: si tenía 100 pero perdí $1, me quedan 99. Y no vas a buscar o a preocuparte mucho por ese valor unitario que no tienes. Pero en este tiempo uno importa. Y hoy quiero hablarte de esto. El corazón de Dios siempre ha sido este. Y hoy quiero que valoremos como Dios valora, porque el Señor está mirando, aunque 100 es bastante, 100 es la suma de 100 veces 1. Y para el Señor cada unidad siempre ha sido importante. Lo que hoy nosotros valoramos, si tenemos en la alacena 5 de algo, estamos mirando que ese uno que se está gastando se lo gaste bien para cuidar de los otros 4. Y los cielos siempre han puesto los ojos en lo unitario. Y en esta historia resalta algo de esa una, que cuando la va a mirar, la trae, la pone sobre sus hombros y hace fiesta, se goza, se alegra, porque ese uno regresó donde estaban las demás. Ahora mira cómo termina la historia en el verso 7. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Te traigo esta historia para que entiendas que el corazón de Dios está, aunque pueda tener 100, para el corazón de Dios siempre va a estar pensando en ese uno. Y cuando piensa en ese uno, el Dios del universo siempre piensa en uno, en el unitario. Está pensando en ti, está pensando en mí. Y el deseo del corazón de Dios es que ninguno se pierda. Y ese que estaba perdido necesitaba volver, y para ese proceso de volver tenía que pasar por un proceso de arrepentimiento. La Biblia nos enseña mucho acerca del arrepentimiento. Cuando alguien tiene fe, la fe está puesta en su creador de la fe, que es Jesús, es el autor de la fe. Entonces, porque creemos en Jesús, llegamos a Él. Al conocerle a Dios, ocurre algo dentro de nosotros que nos lleva en un proceso de arrepentimiento. La Biblia nos enseña mucho respecto a esto. Y hoy quiero dejarte unos cuantos textos que nos van a ministrar hoy. Quiero que vengas por un momento a la escritura. Y si vienes conmigo a segunda de Pedro, el capítulo 3, ve a mirar el verso 9 y nos enseña así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno, unidad, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Dios no da por tarde su promesa, Él cumple sus promesas, pero Dios es aquel paciente que Él está dilatando los tiempos. Porque no es cuestión de decir que yo tengo fe o que yo creo por días mejores. No confundamos el creer que habla de un optimismo con el creer que habla en una fe en Jesucristo que produce un cambio en nuestra vida, la cual la Escritura la llama frutos de arrepentimiento. Y el Señor es claro cuando Él dice que algunos la tienen por tardanza, pero la verdad es que el Señor es paciente, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un cambio. Podemos ver en las Escrituras cómo Juan el Bautista hablaba en su predicación del arrepentimiento, y cuando Juan le pasa la posta a Jesús, Jesús continúa hablando del arrepentimiento. Quiero que veas estos textos para que nos ayuden a entender un poquito esta realidad. Déjame resumirte lo que hoy quiero dejar en tu corazón. La fe necesita hablar de Jesús para que sea fe. Si la fe no tiene una base bíblica, solo es un pensamiento positivo en el que te agarras, que podrías confundirlo en fe. Pero en estos tiempos donde muchos están creyendo por un mejor futuro, para que esto se vuelva algo traducido en fe, necesita estar alineado con nuestro Señor Jesús. Y la fe que descansa en nuestro Señor Jesús produce en nosotros frutos. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces no es cuestión solo de soltar al aire bonitos deseos. Es que ya va a mejorar, es que el negocio se va a levantar, es que todo va a estar bien, es que mi prima se va a sanar. Claro, está buenísimo que lo declares, pero para que esto tenga que ver con la fe cristiana, no un pensamiento positivo, la fe cristiana necesita haber una obra en nosotros que lo respalde. Entonces yo tengo fe, pero mis acciones lo van a demostrar. Si no, solo se va a quedar como un bonito pensamiento positivo. Y hoy que todo el mundo quiere pensar lo bueno para mañana, necesitamos entender que la fe de un hijo de Dios trae resultados. Y esos resultados tienen que ver con frutos de arrepentimiento. Así la Biblia nos lo describe. Lucas capítulo 3. Quiero que mires conmigo esta historia que habla de la predicación del evangelio en manos de Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en él. La enseñanza de Juan es una enseñanza ahí, ¿verdad? El hacha está lista. Pero ¿qué estaba pasando en aquel tiempo? Estaba pasando en aquel tiempo lo que hoy sigue pasando en nuestro tiempo. Que había gente que sencillamente se acomodó a ser hijos de Abraham. Es decir, acomodados a una religión de costumbre. Es que yo me creo hijo de Abraham, es que yo soy hijo de Dios, es que mis padres oran por mí, es que ellos hicieron esto, es que yo voy todos los domingos a la iglesia en línea, y yo voy a mi grupo de fe virtual, y entonces estamos pensando y dice Juan: miren, no se acomoden porque dicen que son hijos de Abraham, porque debajo de la tierra se sacaría a Dios hijos de Abraham. Sino que él estaba confrontando a la realidad de que esa generación se había acomodado a hablar de una fe del pasado que no tenía frutos en el presente. Cuidado, estamos en este tiempo viviendo de glorias pasadas y no tenemos frutos que hablen hoy de nuestra fe que camina con un arrepentimiento genuino. Entonces la gente alrededor empezó a decir: ¿de qué está hablando Juan? Y le hacen las preguntas. Mire el verso 10. La gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Ponga mucha atención. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Wow. No sé si le pasó a usted lo que me pasó a mí al leer este texto, pero al leer lo que Juan enseñaba como frutos de arrepentimiento, déjeme traducírselo al hoy: frutos dignos de un cristiano, no de título ni de por default, porque entonces mis padres estaban en la fe, entonces yo también estoy en una fe. Hay muchos que creen estar en una religión por tema hereditario. En una religión podrías estar, pero no podemos estar en una relación genuina por algo hereditario. Eso tiene que nacer en uno, tiene que fluir en uno. Y entonces le van a preguntar a Juan: ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Y lo primero que Juan dice es: el que tenga para compartir, que comparta. Tú que eres hijo de Dios, tú que profesas la fe, ¿estamos compartiendo con el que necesita? ¿O estamos en una postura en que es que, pastor, mire, todavía esto no se arregla? Entonces es que mira, aquí en mi casa somos muchos, entonces sabe que yo estoy guardando. Y ¿no será que nos estamos dejando envolver religiosamente en un espíritu egoísta? Venían a ser bautizados, es decir, profesaban la fe, estaban ahí creyendo a las escrituras. Entonces Juan les dice: necesitamos frutos verdaderos de arrepentimiento. Los frutos de un hijo de Dios se miran en que esté dispuesto a compartir. Por eso Juan decía: dale la túnica si tienes que compartir. Si tienes alimentos, comparte con el que no tiene. Miren, la iglesia ha estado todas estas semanas, ya 2 meses casi, sumando el esfuerzo de compartir de lo que tenemos. Bendigo la vida de cada uno de nuestros líderes valientes y voluntarios bellos de la casa, que han dado de sus alimentos, que han donado de lo que tienen, que están saliendo a las calles a alimentar a aquellos que no tienen.
Un fruto digno de arrepentimiento es compartir. Otro fruto digno de arrepentimiento es que cuando los publicanos, es decir, los encargados de cobrar, venían, Juan les dijo: no cobren más allá de lo que deben. Y yo quiero hacer un llamado. Si tú eres un hijo de Dios y hablas de mejores días, no puede ser que hables de mejores días y le pongas el precio tan elevado a las cosas que vendes. No podemos crear especulación y disparar los precios para arriba, donde la gente ya no tiene acceso a nada por el valor tan alto de las cosas. Pero eso sí, pastor, creemos que nos vamos a levantar. Juan decía: generación de víboras. No podemos pensar que es un fruto de arrepentimiento de un cristiano teniendo un producto que se aprovecha de la situación y hoy le trepa, porque como no hay otra a los demás y tienen que adquirirlo. Y Juan les decía: no cobren más de lo que deben cobrar. Y luego les dijo a unos soldados: no abusen de los demás, no calumnien. Y me impactó la última línea y les dijo: sean alegres o estén contentos con sus salarios. La situación que vivimos hoy no es la situación del comienzo de año. El mundo cambió. Hoy no es tanto el enfrentar un virus, como todos estos 2 meses hemos luchado, pero hoy empezamos a sentir los estragos de una economía detenida, donde hay reducción de salarios involuntarios que van por una realidad para subsistir en el negocio y no terminar de quebrarlo. Hay realidades muy duras. Yo le digo algo de corazón: si usted tiene empleo, dese por agradecido. Y si usted en este tiempo a lo mejor tiene que arrimar el hombro en la empresa que labora, donde le han reducido su sueldo, y que muchos podrían pensar y entrar en un tema si se debe o no se debe, pero más allá de eso es la realidad en la que estamos viviendo. Yo quiero hacerte un llamado como hijos de Dios a que creas, porque mejores días vendrán. Pero si crees que mejores días vendrán, mi pregunta es: ¿estás contento con lo que hoy te ingresa? ¿Estás agradecido por lo que hoy tienes? ¿O solo te estás quejando por lo poco que vendes? ¿Te estás quejando por lo nada que hoy tienes? Pues un soldado de Jesucristo que tiene fe y que va pegado a frutos de arrepentimiento sabe vivir y tener contentamiento con lo que tiene. El apóstol Pablo decía: sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Señores, la escasez es una buena escuela para crecer. Y Dios habita en la escasez. No es que Dios provea la escasez y que sea el deseo de su corazón, pero Él dijo que estaría todos los días hasta el fin con nosotros. Y aunque la tierra no produzca, y aunque en los campos no haya fruto, con todo Jehová nos recogerá. Quiere decir que Dios puede estar, o Dios está, cuando no hay. Pero la pregunta es si usted y yo vamos a tener contentamiento en nuestro corazón por lo que hoy sí tenemos en nuestras manos y que nos bendice. Porque no podemos estar diciendo que tenemos fe para mejores días, pero estar amargados con lo que nos pagan. No podemos decir que tenemos fe y que Jesucristo nos va a salvar y no compartimos el pan con el hambriento. No podemos decir que tenemos fe para que alguien se sane y no podemos compartir nuestra túnica con el que tiene necesidad. Y esta no fue la prédica que se quedó en Juan el Bautista. Esta fue la prédica del evangelio que empezó Juan, pero que el mismo Jesús la continuó. Marcos capítulo 1 y verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La misma predicación de Juan la sostuvo Jesús: creed y arrepentirse. Creed
y arrepentirse. Arrepentimiento significa cambio de mente. La palabra en el original griego es metanoia. Eso significa cambio de mente, es un cambio de opinión. Un arrepentimiento genuino nos lleva a una transformación en el pensamiento, que nos lleva a dejar algo para tomar algo. Todos los discípulos de Jesús que tuvieron un encuentro con Él verdadero tienen esta partición. La Biblia dice en el libro a los Corintios, dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel que tiene un encuentro con Jesús necesita partir su vida en un antes y un después. No pretendas que tu vida no sea partida en un antes y un después. La propia humanidad, con la venida de Cristo, fue partida en un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Sabes qué es esto? Es que el arrepentimiento te lleva a una acción de dejar algo por una acción de tomar algo nuevo. Los discípulos dejaron las barcas llenas de peces, siguieron a Jesús. Dejaron, Padre, siguieron al Señor. Dejaron ciertas prácticas. Sí, lo que quiero mostrarte es que hay un dejar y hay un tomar. Si en estos tiempos te has volcado a Dios, ¿cómo saber si me he entregado al Señor? Háblame de tus frutos de arrepentimiento. Hechos capítulos 26, versos 19 en adelante. Un par de textos más te quiero dejar. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo vemos en Juan, lo vemos en Jesús, y lo aprendieron muy bien los discípulos. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Entonces cambia las palabras, haciendo obras dignas de cambio de mentalidad. Cuando te encuentras con Dios, te encuentras con la verdad. Y encontrarte con la verdad va a traer un cambio en ti, de dejar algo por tomar algo que Dios nos entrega. Quiero terminar con Efesios 4 y verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es esto sino un encuentro real con Jesús? Me encuentro con Él, dejo mi pasada manera de vivir, me renuevo en el pensamiento. ¿Qué es esto sino arrepentimiento? Cambio de opinión, de mentalidad. Y después de renovar mi pensamiento, me visto de lo nuevo que Dios tiene para mí. Vuelvo a enseñarte, hay algo que dejo, pienso diferente, y hay algo nuevo que Dios tiene para mí. El apóstol Pablo lo llamaba dejar el viejo hombre, renovar mi pensamiento, vestirme del nuevo hombre. ¿Qué son aquellas prácticas equivocadas que a causa de una cuarentena dejaste de practicar? La dejaste de practicar porque en casa no lo podías hacer, que sabes que a Dios no le gustan, donde Dios te está dando una oportunidad, porque la Biblia enseña que hay que buscar a Dios mientras sea hallado
Y la Biblia habla de un tiempo de arrepentimiento, pero también habla de un tiempo que ni aún el lloro nos dará el tiempo para un arrepentimiento. Señores, yo creo que este es nuestro tiempo. Yo creo que ese es nuestro tiempo de venir delante del Señor. Sigue leyendo conmigo y ve estos últimos ejemplos, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo. Mire el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire otro, verso 28. El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Mire otro, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Mire otro, verso 30. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí va uno más, 31. Quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia, la acción de dejar. Pero mírese la acción del poner. Verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como también os perdona a nosotros el Señor. Fe sin obras es una fe estéril. Un arrepentimiento genuino tiene una obra que respalde tu cambio de mentalidad. Hoy el Espíritu Santo está haciendo un llamado. La Biblia enseña que a Jesús le preguntaron respecto a los tiempos finales. Y en respuesta, Jesús habló de varias cosas. Una de estas fue las pestes destructoras que vendrían en nuestro tiempo. Habló de guerras, habló de falsos maestros, de falsos profetas, habló de hambre. Todas estas hemos venido pasando a lo largo de la historia. Pero yo no quiero tomar estos últimos minutos para hablar si la peste o el hambre o el terremoto es que Cristo viene. En ese mismo pasaje de Mateo 24 dice algo que nos debería preocupar más. Dice la Escritura: y el amor de muchos se enfriará, pero el que permanece es el que se salvará. Es decir, que en el tiempo podría enfriársenos el amor de tal forma que podríamos estar peligrando en nuestra fe. Y cuando yo veo que frutos dignos de arrepentimiento tienen que ver con el prójimo, ya no mentir al prójimo, ya no gritar al prójimo, ya no maldecir al prójimo, ya no levantar palabras equivocadas, no robarle más al prójimo, decía el apóstol Pablo. Juan decía: darle al prójimo la túnica, darle al prójimo el alimento, no cobrarle de más al prójimo, no calumniar al prójimo. Y luego me encuentro con esta realidad que Jesús dijo: el amor de muchos se enfriará, y solo los que permanezcan hasta el fin se salvarán. Cuidado, y esta pandemia está enfriando nuestro amor. Sacude tu corazón en este día, que no se te enfríe el alma. Deja que puedas ser abrazado por el amor del Señor. Pero hoy ven con un corazón contrito y humillado, porque ese nuestro Dios no desprecia. Acompáñeme a orar. Que este sea un tiempo para ponernos a cuentas con Dios. ¿Sabe qué queremos celebrar como iglesia? Los frutos dignos de arrepentimiento. Nuestras acciones de dejar lo que no está bien, de transformar nuestro pensamiento y de tomar lo que a Dios le agrada. Cierre sus ojos ahí por un momento y olvídese de con quién esté ahí. Si está con su esposa, con sus hijos, con algún familiar, o si está solo. Por un momento sepa que este es
su tiempo con Dios. Gracias, Jesús. Tú estás aquí, Señor. Te podemos sentir. Tu presencia está aquí. Abrázanos. Danos tu amor. Oh, tu palabra fluye en mi interior. Visítanos, Señor Jesús. Abrázanos, Espíritu Santo. Tu presencia está aquí en esta hora. Ponte a cuentas con Dios. Tómate un momento ahí en tu lugar. Ven delante del Señor. Tómate un momento ahí en tu lugar. Ven delante del Señor y pídele perdón a Dios. ¿Qué son las cosas que tienes que dejar? ¿Qué son las cosas que no deben ir más con tu vida? Que a lo mejor en este tiempo de cuarentena dejaste de practicarlas, pero que la tentación está esperándote al salir de la cuarentena. Pero que hoy es un buen día para decirle: Señor, no las quiero más en mi vida. Señor, quiero una fe genuina. Padre, hoy tu perdón está en medio de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Mira nuestros corazones contritos y humillados, que hoy te pedimos perdón, que hoy nos volvemos a ti, y al volvernos a ti nos volvemos a los demás. Gracias, Señor.